Hoy vamos a resolver otro ejercicio de probabilidad parecido al último que realizamos. En este caso es el ejercicio de selectividad de Andalucía del año 2016 del examen de reserva número 2. El ejercicio 3, la opción B. El ejercicio dice: de los sucesos A y B de un experimento aleatorio se conocen las siguientes probabilidades. La probabilidad de A es 0,4, la probabilidad de B 0,5 y la probabilidad del complementario de la unión de A y B es 0,1. En el primer apartado nos pide que razonemos si A y B son sucesos compatibles. En el segundo apartado nos piden razonar si A y B son sucesos independientes. En el apartado C debemos de calcular la probabilidad de la intersección entre A y el complementario de B. Y por último, en el apartado D, debemos de calcular una probabilidad condicionada, la probabilidad de A dado el complementario de B. Vale. Como dijimos el otro día, para hacer este tipo de ejercicios disponemos de dos herramientas. Por un lado, los diagramas de Venn-Euler, que fueron los que explicamos en el vídeo anterior, y por otro, las tablas de contingencia. En este caso, en el diagrama de Venn-Euler tendríamos representado con un rectángulo todo el espacio muestral, es decir, todos los posibles resultados del experimento aleatorio, y con círculos o con formas cerradas vamos a tener el suceso A, en este caso en negro, y el suceso B en azul. ¿De acuerdo? Os recuerdo que como el espacio muestral son todos los posibles resultados del experimento aleatorio, la probabilidad de E del espacio muestral va a ser igual a 1. Bien, pues vamos a identificar los datos de nuestro problema con nuestro diagrama de Venn-Euler. Lo primero de todo, anotar que la probabilidad de A es 0,4 y que la probabilidad de B es 0,5. Pero es que además sabemos que la probabilidad de la unión de A con el complementario de B es 0,1. Bien, fijaos, en este dibujo del diagrama he pintado con puntos rojos, con puntos grises, lo que sería la unión de A y B. Es decir, sería toda esta zona, toda la que tiene los puntos grises. Y por tanto, si esto es la unión, el complementario de la unión, es decir, el contrario, sería todo lo que no está en esa unión. Es decir, toda la zona de puntos rojos, ¿de acuerdo? De lunares rojos, ¿vale? Bien, pues si nosotros sabemos que la parte del complementario de esa unión vale 0,1, esa probabilidad es de 0,1, pues la probabilidad de la unión, en este caso será 0,9, ¿de acuerdo? Porque 1, que sería todo el rectángulo, menos 0,1, que sería la parte de lunares rojos, debe de ser igual a 0,9, que es por tanto la probabilidad de la unión, de la zona de lunares grises. ¿Vale? Bien, estos serían los diagramas de Venn-Euler. Pero en este vídeo lo que vamos a centrar es en explicar las tablas de contingencia, que nos van a ser una herramienta muy útil para simplificar este tipo de ejercicios y que sea más fácil de desarrollar y entender. Vale. ¿Qué es una tabla de contingencia? Pues una tabla de contingencia es una tabla de doble entrada, ¿de acuerdo? Tenemos por un lado A en la primera fila y el complementario de A en la segunda fila, y por otro lado en las columnas vamos a tener B y el complementario de B, ¿de acuerdo? De forma que nos aparecen un conjunto de casillas centrales, ¿vale? Además sabemos que la suma de cada fila, de todas las casillas estas centrales, la suma de estas casillas, tiene que ser igual, en este caso, la primera fila tiene que ser igual a la probabilidad de A, puesto que si lo vamos aquí al principio, aquí tenemos el suceso A. Del mismo modo, la suma de las probabilidades de estas casillas tendrá que ser igual a la probabilidad del complementario de A, porque si lo vamos aquí al principio, aquí tenemos el complementario de A. Igualmente, si sumamos la probabilidad de A y el complementario de A, fijaos que la probabilidad de que suceda A más la probabilidad de que no suceda A
eso, A y el complementario de A, suponen el espacio muestral entero, es decir, son todos los posibles resultados. Por tanto, si sumo estas probabilidades, esto debe dar 1, suceso seguro, ¿de acuerdo? El espacio muestral. Si lo hago con las columnas, pues sucede algo muy similar. En la primera columna, si me vengo aquí al final, tendré la suma de estas casillas, será la probabilidad del suceso B. Si me vengo a la segunda columna, pues la suma de estas casillas será la probabilidad del complementario de B. ¿De acuerdo? E igual que sucedía antes, si sumo estas dos probabilidades, pues tengo que darme el suceso seguro. Es decir, tendré una probabilidad de 1. Vale. ¿Y qué voy a poner en esta zona centrales? Bueno, a eso lo vamos a ver. Primero vamos a completar con las probabilidades que sabemos. En primer lugar, que la probabilidad de A, fijaos, me vengo a la primera fila, es 0,4. Y por tanto, aquí abajo, en la probabilidad del complementario, tengo que colocar lo que resta hasta 1, es decir, 0,6. Así se cumple que 0,4 más 0,6 es igual a 1. Voy a la siguiente probabilidad, que es la probabilidad de B, que es 0,5, y la sitúo aquí. Del mismo modo, al sumarla con la probabilidad del complementario, me tiene que dar 1. Por tanto, ¿qué valor queda por poner aquí? Pues 0,5, claro. En la zona de aquí vamos a situar las probabilidades de las intersecciones. Os recuerdo que la intersección es la probabilidad conjunta, es decir, de que suceda A y B. Es como jugar a los barquitos. Daos cuenta que si yo tengo aquí el suceso A y aquí tengo el suceso B, lo que te sitúe en esta zona de aquí será la probabilidad de que sucedan A y B. Vale, pues vamos a ver cómo vamos a ir rellenando esa tabla. Fijaos que yo tengo un dato aquí, pero este dato no lo puedo utilizar para colocarlo aquí, porque aquí vienen signos de intersección, y yo aquí arriba tengo el símbolo de la unión, ¿vale? Entonces, algo tendré que hacer con este dato para poder sacar algunas de estas probabilidades que hay aquí en la zona central. Para ello voy a utilizar los diagramas de Venn-Euler tal y como hemos explicado con anterioridad. Tenemos por un lado, fijaos, el suceso A, el suceso B y la zona roja que hemos visto con anterioridad que corresponde con el suceso de A unión B, pero su complementario. Os recuerdo que A unión B sería esta zona, la zona que tiene forma de gafitas, pero claro, al ser el complementario tiene que ser la zona que nos quede fuera de las gafitas. ¿De acuerdo? Bien, pues si esa probabilidad es 0,1, puedo deducir que lo que quede aquí dentro, fijaos que toda la probabilidad del rectángulo es 1, lo que quede aquí dentro será 1 menos 0,1, es decir, 0,9. Esa será la probabilidad de la unión, pero fijaos, la probabilidad de la unión sigo sin poder ubicarla en esta zona de aquí de la tabla de contingencia, porque aquí tenemos símbolos de intersección y aquí el de unión. Pero una vez que sé esto, puedo deducir que la probabilidad de la unión, fijaos de que suceda A o B, ¿de acuerdo? La unión se lee como O, es decir, que sucede o A o B. Es igual a la probabilidad de A, es decir, que yo esté en uno de los resultados que cumple con el suceso A, más la probabilidad de B, o que esté aquí. Pero daos cuenta que si pongo A y pongo B, la zona de en medio la habré puesto dos veces, ¿verdad? La probabilidad de la intersección la habré puesto dos veces. Por eso, en esta fórmula, resto una vez la probabilidad de la intersección. ¿De acuerdo? Entonces tendré que la probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Esta fórmula es muy importante y muy útil, y muchos de los estudiantes prefieren sabérsela de memoria que tener que deducirla de los diagramas de Venn-Euler. Bueno, eso lo dejo a vuestra elección. En esta fórmula, si yo ahora sitúo las cosas que sé, fijaos, la unión es 0,9, por este lado tengo que la probabilidad de A vale 0,4 y que la probabilidad de B vale 0,5.
La probabilidad de la intersección no la sé, pero la puedo despejar de esta ecuación que me queda. Y si la despejo, me va a quedar que la probabilidad de intersección es 0. ¿Por qué es 0? Pues fijaos, si yo paso este 0,4 restando hacia este lado y el 0,5 restando hacia este lado, 0,9 menos 0,4 y menos 0,5 nos va a dar 0. Por tanto, la probabilidad de la intersección de A y B vale 0. Mirad que ahora, después de haber hecho estas deducciones, yo ya sé el primer valor con el que rellenar la tabla de contingencia. Pues adelante. Ya sé que esta probabilidad que hay aquí vale 0. Y ahora, esto es como jugar al sudoku. Fijaos, si yo tengo que esta probabilidad vale 0, esta no la sé, pero sé que la suma de toda esta fila vale 0,4, el único valor que yo puedo situar aquí es 0,4. De igual forma, si me vengo a esta columna y tengo que esto vale 0,4, esta no sé lo que vale, pero que toda la suma de la columna vale 0,5, el único valor que me queda aquí será 0,1. ¿Vale? El único posible será 0,1. Sigo adelante. Fijaos que aquí tengo que por un lado la probabilidad esta no la sé, pero sé, por ejemplo, la suma de toda esta columna. Sé que esta probabilidad vale 0, esta es desconocida, pero toda la suma de la columna vale 0,5. Por tanto, aquí tendré que situar 0,5. Bien, y con esto ya tengo toda la tabla de contingencia rellena. Es decir, ahora solo me queda utilizar esto para resolver los diferentes apartados. Pues vamos a ello. Bien, aquí tenemos un resumen de la información central de la tabla, ¿de acuerdo? Después, si necesito esta, recordad que esta siempre la sabemos, es tan sencillo como sumar las columnas o las filas, ¿de acuerdo? Para sacar estas informaciones, las probabilidades de los sucesos, pues lo único que tendré que será o la consulta de los datos o la calculo. Pues pasemos al primer apartado. En el primer apartado nos decía que razonemos si son A y B compatibles. Pues para esto me tengo que saber qué significa que dos sucesos sean incompatibles. Y fijaos, dos sucesos son incompatibles si y solo si se cumple que la probabilidad de la intersección de A y B es 0. Para que lo entendáis, fijaos, yo siempre pienso que el suceso A y el suceso B son como dos personitas. Dos personitas que si son incompatibles se llevan fatal y no pueden estar el uno junto al otro. Fijaos que la probabilidad de A intersección con B sería como que A y B no pueden estar juntos porque en este caso valen 0. Eso es lo que significa que sean incompatibles. Evidentemente, esto es una regla mnemotécnica que funciona dentro de mi cabeza. O sea que cada uno deberéis de buscaros una reglita para recordar que dos sucesos son incompatibles cuando la probabilidad de la intersección es nula. Vale, pues para resolver este primer apartado, lo único que tengo que hacer es fijarme en esta probabilidad, porque es que ya la tengo calculada. En la tabla de contingencia vale 0. Por tanto, esto que hay aquí se cumple y los sucesos sí son incompatibles. ¿Vale? Pasemos al siguiente apartado, al apartado B. En el apartado B nos pide que razonemos si son independientes. Bien, pues debemos de recordar que dos sucesos son independientes si cumplen que la probabilidad de A y B, es decir, la probabilidad de intersección, es igual a la multiplicación de la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esto solo se cumple si los sucesos son independientes, ¿vale? Por tanto, no os aprendáis esto y lo utilicéis siempre, porque esto no es verdad de forma general, solo es verdad cuando los sucesos son independientes, es decir, que A no depende de B y B no depende de A, ¿vale? Pues vamos a comprobarlo. Fijaos que para hacer la comprobación es sencillo. Por un lado tengo la probabilidad de A intersección B, ¿de acuerdo? La tengo calculada aquí, que es 0. Y como yo sé cuál es la probabilidad de A y cuál es la probabilidad de B, porque entre otras me lo dice en los datos del ejercicio, pues para hacer la comprobación solo tengo que multiplicarla y ver qué valor da. Fijaos que esto da 0,4 por 0,5 igual a 0,2. Es decir, este valor no coincide
con este de ahí que hay aquí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que A y B no son independientes. Perfecto, pues ya hemos resuelto el segundo apartado. Vayamos al tercer apartado. En el tercer apartado nos piden que calculemos la probabilidad de A intersección con el complementario de B. ¿De acuerdo? Pues fijaos que A intersección con el complementario de B ya lo tenemos calculado en la tabla de contingencia. Solo tenemos que escribir aquí en el apartado C, consultando la tabla de contingencia, ¿de acuerdo? Esta es la explicación que tenéis que poner en vuestro examen. Pues consultando este valor obtenemos que es 0,4, es decir, que ya lo tenemos calculado. Podemos pasar al apartado D. ¿Vale? En el apartado D, ¿qué tenemos? Pues nada, tenemos que calcular una probabilidad condicionada y para ello debemos de recordar la definición de una probabilidad condicionada. La probabilidad condicionada de dos sucesos va a ser una división de dos probabilidades. Aquí arriba debemos de poner la probabilidad conjunta de estos dos sucesos, es decir, A intersección con el complementario de B. Y aquí abajo debemos de colocar la probabilidad del suceso que está condicionando, ¿de acuerdo? El que es la condición. En este caso, el complementario de B. Bien, y fijaos que si me sé esta formulita, me sé esta definición de probabilidad condicional, lo único que tengo que hacer ahora es consultar los valores en la tabla de contingencia. ¿De acuerdo? Vale, en este caso tendré que la probabilidad de A dado el complementario de B va a ser igual a 0,4, que es el valor de esta probabilidad conjunta, dividido entre el valor de la probabilidad del complementario de B. ¿Vale? El complementario de B. Es decir, que me queda 0,4 dividido entre 0,5, que es igual a 0,8. Bien, y con esto pues hemos acabado este ejercicio. Espero que veáis la utilidad de las tablas de contingencia y de los diagramas de Venn-Euler para hacer los ejercicios de un modo sencillo y yo espero que más fácil. Bueno, ya sabéis que las dudas me las podéis consultar a través de Google Classroom o en los comentarios de este vídeo.